que puedan ser importantes para que el ciudadano pueda echar para adelante e incluso si se alarga los 23 días, que sepan las pequeñas y medianas empresas que hay un apoyo. Bueno, vamos a hablar con Francisco Fernández, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. A mí, el Aquí gusto. estoy. ¿Cómo has? Bueno, a ver, como dicen luego, se te ve en la cara, mi querido Francisco, ¿verdad? No está fácil, nada, nada, Pues ¿no? mira, fíjate que ha sido una época muy difícil y ahora para la Ciudad de México con este nuevo cierre, pues en realidad es una noticia muy mala porque venimos, como tú sabes, de un cierre muy prolongado y luego nos encontramos con que pues, el regreso ha sido muy lento, no hemos podido recuperar las ventas que estábamos acostumbrados y al final del 2020 habremos perdido la mitad de nuestras ventas. Ese será, digamos, el saldo final y con ello habremos perdido una buena parte del gremio restaurantero a nivel nacional y una buena parte de los empleos, alrededor del 20% de los empleos que representa este gremio de manera directa, es decir, alrededor de 400,000 empleos. Todos los números no son alegres, me gustaría estar hablando de algo nuevo, pero en realidad esta es nuestra realidad. Y bueno, y aunque nosotros estamos conscientes que la salud es lo más importante, pero pues no dejamos de ver la afectación a nuestro gremio, Javier. Oye, Francisco, eh, mm, supongo que de poco o nada sirve el servicio a domicilio de los restaurantes, ¿verdad? Es muy poco, la verdad, no es suficiente para poder equilibrar. Y aparte, algo que también es muy importante, Javier, que recordemos también, nuestros clientes pues, no están en su mejor Claro. momento, ¿no? La gente también ha visto deteriorado su capacidad de pago y, pues, o sea, no es necesariamente, es una buena manera, finalmente ayuda, por supuesto que ayuda para algunos restaurantes que tienen ese ADN de servicio a domicilio, les ha ayudado muchísimo, pero es un gremio muy grande, es un gremio donde hay muchísima gente y me preocupa sobre todo, más que los establecimientos, es el empleo. Sí. Estas casi 2 millones de personas que trabajan directamente y perder el 20%, pues es un numerotote, Javier, es algo que son hogares, no solamente Sí, es claro. uno. Oye, Francisco, a ver, hablemos para hablar de lo que va a pasar a partir de mañana, de la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Tienes un índice de cuántos restaurantes pudiera haber más o menos en las dos entidades? Mira, en la ciudad, el área metropolitana, Sí, digamos que el área ándale, está mejor. el 16% de todo el gremio. Entonces, si hablamos de que nada más la ciudad del área metropolitana había antes de la pandemia 350,000 personas trabajando nada más en el área metropolitana. Uf. Entonces, sí, es muchísima gente, muchísima gente. Oye, Y te escucho, te adelante, escucho. adelante, adelante, Francisco, te interrumpí, perdón. No, no, entonces cuando hablamos de una pérdida del 20%, pues estamos hablando de números más directos en el área metropolitana, cerca de 80, 90,000 personas en el área metropolitana. Sí. Entonces, A ver, un número. déjame entrar en otra cosa. Este, la primera vez que se cerró, que fue un mes más o menos, ¿no? Más o menos, la primera vez. Te pregunto, Francisco, ¿cuántos restaurantes dejaron, para decirlo claro, de existir? Mira, la primera ola ya sabíamos que íbamos a perder el 5%. El 5% hablaba, era un número también muy importante, pues sobre 2 millones, el 5%, 100,000 personas que habían perdido su trabajo. Y ese 5% en 600,000 unidades eran 30,000 unidades que se habían cerrado. Pero este número ha ido creciendo. De hecho, con los propios datos que nos dio el Instituto Mexicano del Seguro Social, que habla de una pérdida del 20% en la industria de alimentos sobre 2 millones de empleos, son 400,000 empleos ahora. Y aparte, más lo que se acumule, porque en este momento pues estamos en medio de la pandemia. Esto significa que el número va a ir creciendo, desgraciadamente, Mm. va a ir creciendo. ¿Qué supones que pasará con este segundo cierre? Que a lo que agrego otra variable, Francisco, que yo creo que está en el radar de todos nosotros, que es la época de fin de año. Así es un momento en donde normalmente diciembre significa para los establecimientos el equivalente a 2 meses. Ujú. Entonces, cuando se cierra en este momento, de por sí ya veníamos abajo y ahora viene el cierre, pues el efecto es desastroso. Pero aparte hay algo que yo quisiera apuntar, Javier. La sensación de incertidumbre, la depresión, porque
pues finalmente toda esta gente, yo estoy pensando sobre todo en los colaboradores, en los cientos de miles de hogares que se ven afectados, porque pues, tenían contemplado un ingreso, tú sabes que las propinas juegan un papel importante, que ya estaban reducidos y ahora pues tampoco habrá esa posibilidad. Entonces lo que no más me preocupa es toda esta gente, ya, imagínate en diciembre, Navidad, y por más retórica que se diga de que era importante, y yo estoy de acuerdo, la salud es lo más importante para los mexicanos, pero ¿cómo le explicamos a toda la gente? ¿Cómo le explicamos a las familias que están perdiendo su fuente de ingreso? Sí. Oye, ¿hay apoyo del gobierno capitalino, No, del gobierno del Estado de México, del gobierno federal? pues mira, se empezaron a dar algunos apoyos de manera individual, pero a los establecimientos como tal no. Yo le he pedido a la jefa de gobierno que nos ayuden en temas muy concretos, por ejemplo, que nuestras licencias pues, se renueven automáticamente. El volver a pagar una renovación en este momento es terrible, ya no necesitamos una rayita más al tigre, lo que necesitamos al contrario es quitarle peso. Entonces, que se prolonguen todos este tipo de impuestos y derechos. Le pido al gobierno federal que sea sensible en el sentido que nos ayude dando la prórroga. No estoy pidiendo que no paguemos, estoy pidiendo que nos dé plazo para pagar impuestos. Y lo mismo le pediría a la Comisión Federal de Electricidad que nos ayude siendo sensible y que nos ayude a sobrevivir. Porque si no nos ayudan, Javier, pues seguirá abriendo más cierres masivos de restaurantes. Hay muchos lugares donde uno pasa y es triste darse cuenta que han cerrado las puertas muchos. Sí. Oye, ¿qué dice la jefa de gobierno y el gobierno federal y el señor Bartlett cuando le plantean a ustedes estas cosas? Pues mira, la verdad de las cosas es que la única que ha respondido asertivamente es la jefa de gobierno. Ha prometido hacerlo, yo espero que lo cumpla. Es más, no tengo por qué pensar que no lo haga, Sí, pero en realidad la jefe, digamos, la Comisión Federal de Electricidad ni contesta ni nada. Y eso desgraciadamente pues nos coloca en una situación muy compleja, porque, insisto, no se está ayudando nada más a las empresas. En este momento estoy hablando de los empleos, de los cientos de miles de personas que trabajan en esta actividad. Se le está afectando directamente a ellos, porque los establecimientos, los restaurantes, los negocios, no pretendemos ganar. Estamos tratando nada más de sobrevivir. Aquí no habrá quien se vaya a ganar algo, no, no, pues no simplemente veo queremos. cómo. Aquí no hay cómo. Entonces, pues esperamos que el gobierno entienda la situación tan crítica en la que estamos. Entendemos todo el problema de los presupuestos, entendemos, pero pues hay prioridades y Sí, la pues sí. prioridad es salvar el empleo. ¿Hablar con el presidente tendría sentido o el presidente ni siquiera ha habido esa posibilidad? Pues mira, por supuesto hemos tratado de llegar a platicar con él. Sin embargo, y esta es ya mi óptica personal, me parece que se ha satanizado mucho en la iniciativa privada. Porque muchas veces yo lo oigo hablar y se habla de la iniciativa privada y los abusos, y yo creo que deberíamos dejar a un lado, no soy el único que lo ha pedido, que dejemos a un lado ese tipo de diferencias y encontremos un lenguaje común. Yo recuerdo hace algunos años, te acordarás que hubo el Pacto de Crecimiento y Estabilidad Económica, o algún Sí, nombre que le sí. puso. Ujú. Finalmente, había que reunirse todos y decir, a ver, ¿cómo lo hacemos juntos para salir? Pero si no se entiende ese concepto de que tenemos que salir todos unidos y tenemos que vernos, tenemos que ayudarnos entre todos. Pero si tenemos un gobierno lejano y pues, no vamos a salir, va a Bueno, estar muy complicado. oye, no me gusta que creas tanto las cifras porque luego se pierde y uno pierde sentido, ¿no? Del total del dinero. Pero Bien. presumes cuánto estará ahorita las pérdidas de la industria restaurantera, más lo que presumes puede pasar de aquí al 10 de enero. Uf, mira, nosotros, te voy a decir un dato. Nosotros, el PIB restaurantero era de 300,000 millones de pesos. Era. Si hemos estado cerrados, no sé, 75% o 50% del tiempo, pues estamos hablando de 150,000 a Sí. 200,000 millones, es lo que Mm. le va a pegar este punto. ¿Le sirvió de algo Ahora, el, muy importante, Javier, los datos que yo te estoy dando, yo siempre hago referencia y por eso hablo de unidades económicas, porque quiero estar en consonancia con lo que dice el INEGI, para que no hablemos con otros números distintos, ¿no? Lo que estoy diciendo son la información que nos dio el INEGI, es un estudio que mandó a hacer el gremio con el CIDE, o sea, son instituciones de prestigio, con lo cual avalamos la numerología y la narrativa que es la que te estoy platicando. Sí, Estamos sí, sí. hablando del impacto directo, ¿no? Bueno,
Oye, Francisco, híjole, es que también, qué disyuntiva, ¿eh? Qué disyuntiva en la que estamos todos metidos y sobre todo entendiendo. ¿Les sirvió de algo abrir con el 30%? ¿Les dio un poco de respiro? Sí, por supuesto que sí, nos ayudó. Desgraciadamente hubo gente, hay muchos restaurantes que no pudieron seguir adelante, pero claro, el mantenerse abierto bueno, pues, generas mayor creatividad, modificas tus menús, haces reducción de gastos, o sea, tienes la posibilidad, pero no siempre el entusiasmo es directamente proporcional al resultado. Sí. Cuando de plano no hay los ingresos y no tienes las ayudas, pues Además tienes tuviste que que, invertir, ¿no? por supuesto, todo el tema de darle a los clientes, porque para nosotros era muy importante y es muy importante que la gente acuda a los establecimientos y se encuentre un espacio higiénico y entonces el comprar caretas, tapabocas, tapetes sanitizantes, termómetros, pues todo lo que se requería hacer pues significó un gasto para nosotros. En los momentos menos, donde menos ingresos teníamos, pero estábamos conscientes que había que aplicar un protocolo y lo hicimos de manera muy disciplinada. Inclusive yo tuve la oportunidad de compararnos con lo que estábamos haciendo en otros países y en los restaurantes en realidad sí se hizo un esfuerzo. Insisto, la razón era muy sencilla. Nosotros sabemos que si nos quitan los clientes no hay para dónde irse. O sea, nosotros las ventas que no hagamos el día de hoy ya las perdimos. No Sí. es como un activo de que lo vuelvo a vender en 2 semanas. Eso no va a pasar. Francisco Fernández, pues en verdad que te deseo buena noche. Gracias, Javier. Y bueno, ojalá la próxima vez que hablemos de mejores noticias. Te mando un abrazo. Bueno, a lo mejor te buscamos ahí la semana que entra porque tenemos que ir viendo cómo va todo, ¿no? Para no perderle el hilo. Te lo agradezco, Francisco. Adiós. Ándale, hasta luego, bye. Hasta luego.